Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ladislao Larraín y quiero agradecer a todos por acompañarnos esta mañana en nuestra 18ª edición del seminario anual. Siendo las 9:01 de la mañana en Chile y las 8 de la mañana en Perú y en Colombia, también saludo a nuestros clientes peruanos y colombianos. Este evento siempre ha sido para nosotros una oportunidad para analizar y reflexionar junto a ustedes temas que nos parecen relevantes para las inversiones, pero que no necesariamente son de inversiones. Es así como en ediciones anteriores hemos hablado de arquitectura, de ciudad, de economía circular, de política y de diversas otras temáticas que enriquecen la discusión y son reflejo de lo que está ocurriendo en la región. Estos son insumos que nosotros consideramos a la hora de invertir. Durante los últimos 2 años hemos visto que la situación política y social de Latinoamérica ha estado marcada por la incertidumbre, además de estar fuertemente afectada por la pandemia del COVID-19, lo que ha exacerbado tensiones que han llevado a momentos de crisis en distintos países de la región, como son Brasil, Chile, Perú y Colombia, entre otros. Latinoamérica está pasando un momento muy importante y decisivo de su crecimiento y de su situación como sociedad. Y es por esto que hoy nos acompaña una persona influyente, que conoce muy bien la realidad local y cuya visión es importante para entender este nuevo horizonte que enfrentamos. Agradecemos por estar con nosotros al reconocido escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura, destacado comentarista político y ex candidato presidencial del Perú, a don Mario Vargas Llosa. Este seminario consistirá en una conversación con don Mario Vargas Llosa y Ramón Barúa, destacado director de empresas de Perú y miembro de nuestro consejo asesor de la RainVial Asset Management, y también mi socio José Manuel Silva, director de inversiones de nuestra casa de inversiones, la RainVial Asset Management, quienes tomarán las preguntas de ustedes. Para finalizar, agradezco nuevamente que estén con nosotros en este seminario. Los invito a hacer preguntas y los dejo ahora con nuestros invitados. Adelante entonces. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a nuestros estimados clientes, buenos días Mario y Ramón, y espero que tengamos una conversación muy fructífera y vamos inmediatamente en materia. Mario, hay quizás una paradoja que está ocurriendo en nuestro continente y que sería bueno que quizás nos ayudes a verla desde Madrid, quizás desde la lejanía se puede ver mejor, que es bueno, estos acontecimientos, este resurgimiento de una izquierda bastante radical en Colombia, en Perú, en Chile, y por otro lado, y paradójicamente, estamos presenciando el colapso de la economía venezolana con la inmigración en toda la región de venezolanos y las recientes manifestaciones que vemos en Cuba. ¿Cómo se puede interpretar estas dos realidades? Yo creo que, bueno, primero me gustaría simplemente responder a las palabras tan simpáticas, generosas del director de la RainVial y decirles que estoy pues encantado de tener esta conversación con ustedes. Respecto a tu pregunta, yo creo que los casos de Colombia, del Perú y de Chile son distintos, que no conviene asociarlos demasiado porque creo que tienen motivaciones y objetivos que son diferentes. Creo que el caso de Colombia es el más dramático por la cercanía que tiene con Venezuela. Hay por lo menos 2 millones de venezolanos a los que el gobierno colombiano, de una manera sumamente generosa, altruista, pues ha concedido el derecho de buscar trabajo en Colombia. Y por otra parte, para Venezuela, es una pesadilla Colombia. Varias veces han amenazado al gobierno de Colombia con hacerlo caer, han protegido a las FARC y a las divisiones entre las FARC, de tal manera que yo creo que la influencia de Venezuela es muy grande en Colombia y que tiene que ver mucho con la atmósfera difícil, controvertida y con los problemas que tiene el país. Yo creo que allí la influencia de Venezuela y a través de Venezuela, pues de Cuba y del grupo, digamos, socialista latinoamericano es seguramente muy grande. Creo que el caso de Chile es muy distinto. Todos tenían, bueno, o por lo menos muchos latinoamericanos
teníamos la impresión de que Chile hacía las cosas bien, que estaba en la buena dirección, que conseguía además unos éxitos desde el punto de vista económico indiscutibles. Prácticamente la extrema pobreza había desaparecido en Chile, y uno tenía la impresión de que Chile estaba más cerca de Europa Occidental que del resto de América Latina. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? La impresión que yo tengo es que un sector que había aumentado sus niveles de vida, que había aumentado sus ingresos, de pronto encontró un techo en los dominios de la educación, en los dominios del transporte, la medicina, y que la protesta, que ha sido pues muy dramática, sin ninguna duda, tenía que ver mucho más con ese techo con que se encontraban que con un desprecio a las medidas que habían favorecido enormemente a Chile y que lo habían alejado del resto de América Latina. Creo que el caso del Perú es muy distinto. El caso del Perú es que en una verdadera tragedia que ha sido la pandemia para el Perú, el país estaba funcionando pues moderadamente bien, diríamos, desde el punto de vista económico, pero claro, la pandemia ha sido un verdadero desastre, sobre todo cuando llegó a los sectores populares que no podían confinarse de ninguna manera porque tenían que comer y tenían que salir a la calle, y entonces allí es donde ha habido unos contagios terribles. Y bueno, se calcula pues que hay 200.000 personas que han sido víctimas de la pandemia y que han fallecido por culpa de esta pandemia. Yo creo que eso ha distorsionado profundamente las elecciones y eso ha llevado a los peruanos a votar masivamente por unas fuerzas de extrema izquierda que, si prosperan, pues van a llevar al Perú en la dirección de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, lo que sería verdaderamente una tragedia para el país. Hay siempre la esperanza de que el Congreso, en el que no tiene mayoría el presidente elegido, pueda frenar de alguna manera o entibiar lo que son las aspiraciones de este equipo que ha formado Castillo a su alrededor. Un equipo, dicho sea de paso, que no sabe dónde está parado, está en la confusión total, en un verdadero caos, con proyectos que se contradicen a sí mismos, que no tienen ninguna posibilidad de ser aceptados por la realidad. Los peruanos, por ejemplo, da la impresión de que no se han enterado de que el comunismo ya no existe en el mundo. El comunismo ya es una cosa del pasado. Ni Rusia es comunista, ni China es comunista, ni lo que eran las dictaduras dependientes de la URSS existen como dictaduras. El comunismo ya no es una realidad. Hombre, lo que hay en Rusia pues es un capitalismo de amiguetes, de compañeros que si son discretos pues se les dan concesiones, empresas privadas donde ganan mucho dinero. A los que son empresarios insolentes, pues se los castiga y no se les permite tener cosas. Y yo creo que lo mismo ocurre en China. En China está muy de moda ahora, pero en China no hay libertad. En China hay una dictadura donde se permite, digamos, a ciertos capitalistas que están en muy buenas relaciones con el régimen prosperar a condición de que sean sumisos y obedientes, ¿no es verdad? Pero el comunismo, ¿dónde ha tenido éxito? ¿En Cuba? En Cuba hemos visto ahora que por fin la gente, perdiendo el miedo, ha salido a la calle a protestar porque tenían hambre, porque no había trabajo, porque las condiciones de vida pues eran absolutamente lamentables, como son las de Venezuela, como son las de Nicaragua, como son las de Bolivia. Entonces, da la impresión de que el Perú había olvidado que el comunismo ya no es una opción
viva, realista, que simplemente ha desaparecido por su incapacidad total de realizar las aspiraciones de los pueblos que habían elegido el comunismo. En América Latina, pues, ha ocurrido exactamente lo mismo. Yo creo que si mi país, por desgracia, adopta esa línea y los peruanos no reaccionan, pues el Perú va a estar dentro de poco tiempo como está hoy día Venezuela, un país potencialmente muy rico que sin embargo se muere de hambre, se muere de desempleo y que ha perdido a por lo menos 5,5 millones de personas que se han lanzado a los caminos por el hambre que tenían y por la falta de trabajo que tenían en su propio país, ¿no? Ramón. Muchas gracias, José Manuel. Antes que nada, también agradecer la oportunidad que me da Larraín de conversar con Mario Vargas Llosa, que es todo un privilegio. Un abrazo fuerte, Mario. Y Ramón, me encanta estar contigo dialogando después de tantos años. Muchas gracias. Mario, alrededor del tema de la pandemia, ¿no? De hecho, ha canalizado una nueva forma de vida en el planeta, ¿no? Digamos, y esto afecta nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vestirnos, de comer, de vivir, en fin, de comunicarnos. Ello también tendrá un correlato en la política. ¿Cómo ves tú el escenario político post-pandemia, especialmente en América Latina, a partir de esta nueva realidad? Pues yo creo que para nosotros ha sido una verdadera tragedia, porque, digamos, había países como el Perú en el que, a pesar de las crisis políticas, gubernamentales, sin embargo, económicamente no iba mal. No estaba tan bien como Chile, pero, digamos, el país no iba mal, el país estaba creciendo, había, digamos, una economía que estaba orientada en la buena dirección, y de pronto todo eso se ha cortado de una manera brutal con la pandemia, y yo creo que un poco en el resto de América Latina ha ocurrido también eso. De tal manera, pues, que hemos retrocedido. Creo que nuestro consuelo debería ser algo que yo le oí a Popper la última vez que vino a España. Estaba ya muy viejecito, había tenido el ataque cerebral, pero se mantenía, digamos, elocuente, coherente. Y los periodistas en la conferencia de prensa final que dio le hablaron del mundo como de algo verdaderamente catastrófico. Le dijeron, solamente hay crisis, a donde miramos hay crisis. Y entonces él dijo, sí, ustedes tienen razón, es verdad. Hay muchos problemas en el mundo que no se han resuelto. Pero cuando tengan esos pensamientos pesimistas, yo les ruego que recuerden que nunca hemos estado mejor, nunca hemos estado mejor en la larga historia de la humanidad. Nunca, digamos, bueno, yo creo que tendríamos que recordar, por ejemplo, la llamada gripe española, que nunca fue española, pero que dicen que mató a 50 millones de personas. Bueno, pues hoy día estamos con 1 millón de muertos, que desde luego son muchos, pero no son los 50 millones que produjo la gripe española, ni muchísimo menos, y eso en gran parte por la eficacia de una técnica médica que ha conseguido crear vacunas para atajar, digamos, los contagios, y hay países que están mucho mejor que otros. Desgraciadamente, pues no es el caso de España, donde los jóvenes han salido a las calles asfixiados del confinamiento, y entonces, claro, los contagios han sido muy grandes, y cuando creíamos que se avanzaba, pues hemos retrocedido muy violentamente, aunque claro, el régimen de las autonomías, donde cada autonomía tiene facultad para dar disposiciones distintas, complica mucho las cosas en lugar de facilitarlas, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que a América Latina se le vienen unos años muy difíciles y va a depender fundamentalmente de la independencia o el anacronismo de sus gobiernos,
de responder exitosamente a estos desafíos, ¿no? Muchas gracias. Sí, quisiera volver justamente a América Latina, Mario, porque efectivamente no deja de ser curioso que tú mencionabas que, bueno, el comunismo desapareció en prácticamente todo el planeta, con excepción de quizás la isla de Cuba, digamos, y algunos intelectuales aún, ¿no es cierto?, en nuestro continente. Y este resurgimiento que uno está viendo, por lo menos personalmente a mí me recuerda un poco a la guerra de Canudos, ¿no es cierto?, que tú describes en la guerra del fin del mundo, digamos, que es como una... hay una izquierda teológica, ¿no es cierto?, que aparece, que reaparece y resurge en América Latina. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Qué es lo que Pues, tiene nuestra región yo creo que que son, todavía le atrae tanto esas ideas? yo creo que son grupos muy pequeños que, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, cuando los jóvenes se lanzaban imitando a Cuba, a las montañas, pensando que la resolución de nuestros problemas estaba en la punta del fusil, como quería Mao. Eso hoy día es muy reducido en América Latina. Creo que son grupos muy, muy pequeños, salvo pues en casos como el Perú, donde, digamos, ha habido un traumatismo social de una magnitud enorme que yo creo que ha llevado a una extrema izquierda que nunca consiguió, digamos, los altísimos resultados que ha tenido en esta elección, colocar a sus candidatos. Algo que será una verdadera tragedia para el país, porque, digamos, en primer lugar, se ha descubierto por las cosas que dicen estos dirigentes que no se han enterado de las cosas más elementales, que están completamente perdidos pensando que a través de nacionalizaciones, a través de arrebatarles a los empresarios sus empresas, van a levantar los niveles de vida del Perú. Pero vaya tontería, es un disparate que no tiene pies ni cabeza. Todo el mundo sabe que el Perú tiene muchos recursos, pero que necesitamos capitales fundamentalmente para poner esos recursos en actividad, y la mejor manera no es nacionalizando empresas, porque nacionalizando empresas pues han salido 70,000 millones de dólares ya del Perú. Entonces, tú me quieres decir, ¿qué capitales vamos a conseguir los peruanos cuando los pocos capitalistas que tenemos en el Perú pues están sacando su dinero, como es lógico, ante una amenaza como la que representa el gobierno marxista, leninista, mariataguista? Es lo que ha dicho el señor Cerrón, que es el verdadero, digamos, dirigente importante que está detrás de Castillo. Es decir, el jefe del partido que ha presentado a Castillo para la presidencia y que da la impresión de que es el único que tiene ideas claras sobre lo que quiere. Ahora, lo que quiere es algo que está completamente fuera de la realidad. Es un comunismo que sería muy eficiente y que levantaría los niveles de vida de un país donde ha levantado los niveles de vida el comunismo. El comunismo ha sido un fracaso económico y social prácticamente en todos los países donde se ha instalado, tanto que hoy en día pues simplemente no hay países comunistas, salvo en América Latina y en el África. Pues realmente me parece que es un porvenir muy triste el que nos espera si es que estas ideas prevalecen. Yo tengo la impresión de que no van a prevalecer. Yo creo que en el Perú hoy en día mismo hay muchísima reacción de mucha gente que está lamentándose ya por las cosas que oye en las radios y en la televisión y en los periódicos que dicen los supuestos ganadores en esta elección, ¿no? Ya. ¿Cómo? Ok. Mario, en el mundo post-pandemia, de hecho, se van a necesitar habilidades diferentes para conducir a las sociedades a la paz y al progreso. Ello va a requerir, sin duda, de liderazgos firmes en el marco de democracias cada vez más cuestionadas. ¿Cómo podremos conseguir
que vayamos buscando esta paz y este progreso, si actualmente estamos atravesando a nivel mundial una crisis de liderazgo y democracias puestas a prueba sistemáticamente. Yo creo que uno de los resultados positivos de la pandemia, del coronavirus, va a ser el incremento de las investigaciones científicas y de los sistemas médicos en la Unión Europea y en los países más avanzados. Creo que en eso ha habido mucha ingenuidad. En España, por ejemplo, se oía mucho que teníamos un sistema de salud que era muy elevado, que estaba muy por encima del resto de países europeos, y eso en realidad no se ha visto en la pandemia, sobre todo en la primera época, cuando moría pues muchísima gente. Entonces, yo creo que, digamos, una de las consecuencias positivas de la pandemia va a ser que los países, fundamentalmente los países desarrollados, van a invertir muchísimo más en la investigación científica y van a pagar mejor a sus enfermeros, a sus enfermeras, a sus médicos, a sus investigadores. Por ejemplo, la investigación era algo que estaba muy descuidado en España y creo que eso, digamos, se va a corregir radicalmente, ¿no? Ahora, digamos, el gran problema es el de los países subdesarrollados. Por ejemplo, en África no ha golpeado tanto como se esperaba la pandemia, pero no se sabe todavía si realmente en África va a venir, digamos, una nueva oleada de contagios y allí, digamos, va a ser absolutamente indispensable que los países desarrollados sean generosos y ayuden al África a sortear, digamos, ese gravísimo problema. En América Latina ese problema también lo tenemos. Se ha visto con la pandemia que ningún país latinoamericano estaba realmente preparado para una agresión de esta magnitud, ¿no? Y creo que las consecuencias políticas pues se han visto en el caso del Perú, ¿no? El caso del Perú, que tú lo conoces también. Creo que jamás sin esta pandemia, sin los 200,000 muertos que se dice que ha producido el coronavirus en el Perú, hubiera habido unas elecciones de un resultado tan catastrófico como el que hemos tenido, ¿no? Gracias, Mario. Retomando un poco el mismo tema, ¿no es cierto?, que preguntó Ramón, Mario. ¿Cuál es tu visión del auge del populismo que uno ve hoy día en muchas partes, ¿no es cierto?, y que tiene a nuestras democracias occidentales en problemas, digamos, sobre todo en problemas frente a lo que teóricamente ha sido un modelo exitoso, que habría sido el modelo asiático en términos de administración de la pandemia, ¿no es cierto?, que ha sido un modelo, podríamos llamarlo, más autoritario. ¿Cómo ves tú la evolución de este populismo que ha surgido en Europa también en los próximos años? Bueno, yo creo que, digamos, las amenazas a la democracia no son las tradicionales, las amenazas que representaba el comunismo, por ejemplo, que en un momento dado pues parecía que había conquistado a la juventud, tanto europea como latinoamericana. Eso hoy día está fuera de la realidad, eso no es cierto. Eso no es cierto, digamos, los jóvenes no son hoy día comunistas, son populistas, muchos de ellos. Hay organizaciones de tipo populista que constituyen sin ninguna duda una amenaza para la democracia, porque desvían a la democracia de lo que es el verdadero camino del progreso, ¿no? El populismo pretende resolver las cosas o a través del nacionalismo o a través de extremismos, pero digamos, yo creo que con el populismo va a pasar exactamente lo que ha pasado con el marxismo-leninismo. Al final, las sociedades más prudentes, las sociedades que se sujetan, digamos, a los ritmos posibles de desarrollo, son las que van a prevalecer. Y al final, el populismo va a quedar tan derrotado como han quedado pues, el maoísmo, el marxismo-leninismo,
Ahora, digamos, hay el problema de la prensa, de las radios, de la televisión en América Latina, que no es bastante explícita a ese respecto. Y las consecuencias, pues las estamos viendo con la aparición de gobiernos populistas en algunos casos, como es el caso de México, por ejemplo, donde tenemos un típico gobierno, un gobierno populista, o digamos el caso dramático del Perú, donde se ve que el resultado, digamos, de la trágica epidemia que hemos venido soportando, pues nos ha hecho retroceder políticamente a un nivel que nos pone a la misma altura de Venezuela y de Cuba y de Nicaragua y de Bolivia, ¿no? Dicho sea de paso, Bolivia es el representante, porque Evo Morales es la persona que está agitando más el Perú, como si el de Bolivia fuera un caso verdaderamente extraordinario. Evo Morales está hoy en día en el Perú haciendo propaganda para esta insensatez por la que han votado los peruanos, ¿no? Ramón. Retomando el tema, Mario, el futuro post-pandemia en la región y en el mundo en general, tu compromiso con la libertad, con la justicia han sido una constante en tu vida y te admiramos y te respetamos por ello. También es cierto lo que tú comentas, Mario, de que la juventud es probablemente la que está teniendo un rol más activo en este nuevo escenario. Digamos, ¿qué consejo o qué reflexión tú le harías a los jóvenes latinoamericanos que están efectivamente buscando velocidades para adquirir el bienestar en sus sociedades sin necesariamente caer en el populismo? Bueno, yo creo que hay, digamos, algunos casos en América Latina que nos levantan la moral. Creo que es el caso del Ecuador, creo que es el caso, por ejemplo, de Uruguay. Pues son países pequeños, por supuesto, pero son países que han votado bien, que han aprovechado las elecciones para votar en la buena dirección, ¿no? Hay países que son populistas, desgraciadamente el país más grande de América Latina, en Hispanoamérica, que es México, pues ha votado por un dirigente que es típicamente populista. Ahora, en las últimas elecciones, él quería reformar la Constitución y no ha conseguido los votos suficientes para poder reformarla, lo que da la impresión de que los votantes mexicanos han respondido con acierto, digamos, a las preguntas que les hacían a través del voto en esta última elección. Ahora, un caso verdaderamente trágico en América Latina es el de Nicaragua. Es una cosa absolutamente extraordinaria que el comandante Ortega pues haya metido a la cárcel a todos sus adversarios. Prácticamente él y su mujer van a ser los únicos candidatos que van a poder presentarse a esas elecciones, porque él se ha encargado sistemáticamente de meter a los 10 candidatos opositores a la cárcel. Entonces, eso es una broma, esa es una broma de muy mal gusto que la Organización de Estados Americanos, la OEA, que tiene por fin a un representante, a su director, que es un representante que realmente cree en la democracia, ponga fin a esa locura, a ese disparate, ¿no? ¿Cómo vamos a aceptar en América Latina en el siglo XXI que haya un candidato que ha metido en la cárcel a todos los adversarios para poder ganar las elecciones con facilidad? Las elecciones trucadas, por supuesto, porque nadie cree que las elecciones sean pues libres en Nicaragua, ¿no? Entonces, yo creo que hay, digamos, unas razones para ser optimistas sobre el futuro de América Latina dentro de este panorama tan oscuro que tenemos al frente. ¿Cuáles son los regímenes no democráticos que han tenido éxito en América Latina? Ninguno, todos han fracasado. El caso de Cuba pues es verdaderamente dramático, más de 62 años está en el poder la dictadura de Fidel Castro
y sin embargo, ¿qué ha conseguido? Los cubanos están en una situación muchísimo peor de la que estaban hace 62 años, cuando comenzó la revolución. ¿Está Venezuela peor? Está muchísimo peor. Venezuela es un país potencialmente muy rico, tendría recursos absolutamente extraordinarios para volver a ser el imán que fue en un momento dado la economía venezolana, y que los venezolanos se portaron maravillosamente bien, abriendo sus puertas a la inmigración. En fin, muchísimos latinoamericanos se fueron a Venezuela en esos años. ¿Qué beneficios puede haber traído la revolución en Venezuela? Pero ninguna. Es un país que está en una situación verdaderamente crítica, en una situación desastrosa. Maduro, pues, es un presidente que ha fracasado cuantiosamente. Entonces, yo creo que la democracia, por lo pronto los jóvenes latinoamericanos, yo creo que han olvidado la idea de que yéndose a la montaña con un fusil resolvían los problemas. Eso durante muchos años fue un gran problema en América Latina. Miles de jóvenes lo hicieron, se fueron allí siguiendo el ejemplo de Fidel Castro, pero hoy en día esta solución clarísimamente ha fracasado, no tiene ninguna posibilidad, digamos, de resurgir, y entonces mi impresión es que la democracia es el único camino si los países quieren prosperar. Y la democracia pues implica, digamos, una militancia, un compromiso con esas ideas, y mi impresión es que poco a poco América Latina lo irá comprendiendo y lo irá materializando. Fíjate que no hay dictaduras militares en América Latina, hay dictaduras ideológicas, pero no hay dictaduras militares, que fue, digamos, el gran problema que tuvimos en el pasado a lo largo de todo el siglo XIX. Por lo menos el peligro de una dictadura militar se ha resuelto, se ha eliminado, y lo que tenemos pues son estas manifestaciones de populismo y estos retrocesos en el que por desgracia está el Perú, que nos vuelve como a foja cero, a una época que ya que creíamos desaparecida, ¿no? Con partidos de la extrema izquierda en el poder. En fin, mi impresión es que el caso del Perú debería servir como una señal para todo lo que puede ir mal en América Latina, y que esto abra los ojos del resto de los países latinoamericanos para que no nos imiten, por lo menos en esta dirección, ¿no? Gracias, Mario. ¿Tú crees, cuál es el rol que tú crees, Mario, que está jugando el narcotráfico en nuestra región? En términos pues yo creo que muy importante, muy importante. Mira, cuando yo fui candidato a la presidencia en el Perú, yo me hice esta idea: todos los problemas del Perú tienen solución, salvo el narcotráfico. No está en manos del Perú resolver el problema del narcotráfico, por una razón muy sencilla, porque el dueño de un pequeño terreno en la selva no puede no caer en manos del narcotráfico. Es imposible, porque los colombianos le llegaban hasta la misma dirección donde él trabajaba, con bolsas de dólares que le pagaban inmediatamente. ¿Cómo vas a convencer a ese agricultor que se cambie a producir tabaco o frutos, si tiene que hacer horas de caminata llevando esas muestras a un banco agropecuario, que además demora muchísimo en pagarle? Entonces, es imposible, digamos. Y como no es posible, digamos, combatir el narcotráfico de una manera sistemática, creo que
la única solución es la solución uruguaya. Hay que abrir, digamos, un mercado para el narcotráfico que acabe con la delincuencia que está asociada a él, que acabe con los pistoleros, con las masacres, las matanzas, y que permita, digamos, que haya un mercado para un narcotráfico, por lo menos en sus expresiones más elementales, que son las que están hoy día más extendidas por el mundo. Creo que no hay otra solución y que la búsqueda de soluciones es lo que decía Friedman, ¿eh? Que hoy día se crean tantos intereses para combatir al narcotráfico que realmente nos estamos cegando al respecto del problema, un problema que no tiene otra solución que la liberación. Buenísimo. Ramón. Gracias. Mario, en Perú estamos viviendo realmente una época complicada. En general, la sociedad está muy ansiosa por las cosas que se vienen sucediendo. Bien has resumido tú de que el presidente Castillo, por más buena voluntad que tenga, no tiene ni la capacidad ni el equipo para encarar un gobierno en estas circunstancias. Sin embargo, más allá, asumiendo un escenario post-Castillo, ¿qué cosas recomendarías tú, las líneas principales de trabajo para poder reconstituirlas o, digamos, el rumbo de progreso y desarrollo en el que estábamos? Muchas gracias. Eso no va a ser fácil, Ramón. No hay que engañarse a ese respecto, ¿sabes? No es el señor Castillo, pues, que no sabe dónde está parado. Es el señor Cerrón, el que tiene realmente las ideas muy claras de lo que él quiere hacer con el Perú. Y lo que él quiere hacer con el Perú es simplemente retrocedernos a una sociedad que sería una sociedad de sonámbulos, donde habría una dictadura muy estricta, donde toda la economía estaría en manos del Estado, es decir, estaría en manos de gentes muy ineficientes, gentes que no saben, digamos, cómo invertir, cómo dirigir una empresa, lo que nos pondría inmediatamente en una hostilidad frente a las grandes fuentes de la financiación mundial, empezando por los capitalistas que no van a invertir en un país donde son considerados pues enemigos, ¿no es verdad? Entonces, el Perú, que ya tiene condiciones de vida muy primarias, digamos, por la gran diferencia que hay entre los que tienen recursos y los que no tienen recursos, retrocedería. Y los peruanos, claro, en un momento dado van a reaccionar, como están reaccionando los venezolanos, pero ya será tarde, porque los comunistas que no saben, digamos, nada de economía, pero sí saben de orden público. Ellos sí saben instalar dictaduras que no son las dictaduras militares, que en última instancia son pasajeras, sino dictaduras que a veces pues duran 62 años, como es el caso de Cuba. Y entonces yo no se lo deseo a mi país, por supuesto que no. He votado nada menos que por Keiko Fujimori, yo que creo haber sido uno de los peruanos que combatió desde el primer momento a Fujimori, todo lo que representaba Fujimori. Y no lo lamento, porque la verdad es que la señora Fujimori ha respondido a todas las promesas que nos hizo en unas elecciones que yo creo que le han sido arrebatadas a ella por el entusiasmo con que los peruanos vieron en estas elecciones una solución a algo que me parece realmente increíble, pero quizá tal vez la perspectiva europea a mí me borra un poco las fronteras. Aquí en Europa pues es obvio, es clarísimo que el comunismo ya no es una opción posible, una opción realista, pero todavía puede ser que en América Latina, que en el África, algunos grupos, algunos países que han sufrido especialmente un shock tremendo, como es el caso del Perú, vean en el comunismo, en ese fantasma, es un fantasma completamente irreal, lo que en Europa pues ya lo vemos de una manera clarísima, ¿no? Nadie hoy día en Europa, salvo pues grupúsculos insignificantes, ve en el comunismo una solución para los problemas
económicos, sociales, políticos que tienen los países, que enfrentan los países. Entonces, yo creo que eso también va a llegar a América Latina, digamos, ante los casos catastróficos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. ¿Quién va a pensar que ese sistema es un modelo para sacarnos del subdesarrollo y para convertirnos en países prósperos y modernos? En esa dirección estaba Chile. Ahora, claro, lo ocurrido en Chile pues nos ha desconcertado, nos ha sorprendido muchísimo, pero yo tengo la impresión de que lo de Chile es distinto al caso de otros países latinoamericanos. Creo que es una crisis de crecimiento, de desarrollo. Quizás se descuidaron en el campo de la educación, en el campo del transporte. Hubo algunos ramos donde, digamos, no hubo la apertura necesaria para dar la sensación de un progreso ininterrumpido y que en un momento dado, pues, quienes habían pasado de la pobreza extrema a una pobreza mucho más llevadera, encontraron de pronto una especie de techo para sus aspiraciones y que eso produjo, digamos, ese contraste, esa violencia. Pero tengo la impresión de que el modelo sigue siendo Chile para América Latina y tengo la impresión, afortunadamente, de que la crisis chilena se ha ido resolviendo en estos últimos meses, en estos últimos años, y que ojalá el país siga guiándonos en la buena dirección en la que estaba, ¿no? Gracias, Mario. Saliendo un poco de nuestra región, para no ser tan latinoamericanocéntricos, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo en Europa, el tema del Brexit, el futuro de esta construcción? Porque también para muchas regiones del mundo lo que ocurría en Europa, esta construcción comunitaria de la Comunidad Europea, también era quizás una fuente de optimismo, y hoy día vemos que Europa también está con problemas, ¿no es cierto?, que Inglaterra se sale, bueno, en España también han habido problemas políticos de Cataluña que quiere hacer secesión. Uno ve Europa mucho más complicada de lo que lo vio en el pasado. ¿Cómo lo ves tú de allá, de Madrid? Mira, yo creo que la Unión Europea responde a una necesidad, digamos. Hay hoy día un desarrollo que es imposible dentro de los límites pequeños de las repúblicas que conocemos. Entonces, la necesidad de unirse, de ir, digamos, adelgazando esas fronteras que nos separan, es una necesidad imperiosa de quienes no quieren quedarse atrás. Y desde luego que Europa Occidental no debe quedarse atrás. Yo creo que Europa Occidental, que es donde nació la libertad, que es donde nació un capitalismo moderno, un capitalismo de progreso, donde las grandes conquistas, digamos, de la modernidad han tenido lugar, no puede estar, digamos, en un mundo donde se dividirían, pues, China y Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, yo creo que la Unión Europea es absolutamente fundamental, que Europa, con todo lo que representa desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la libertad, tiene que estar allí presente, digamos. Ahora, el Brexit, pues el Brexit es una deformación de ese progreso y es resultado del nacionalismo, el disparatado nacionalismo que sigue haciendo estragos en nuestros países como si no hubiera causado ya tantos estragos en la historia. El nacionalismo es una perversión, un absurdo, es una degeneración de la democracia, y que en los países más demócratas del mundo, porque yo he vivido muchos años en Inglaterra y creo que no conozco un país donde haya un pueblo que tenga, digamos, un sentido de la libertad tan grande como los ingleses. Sin embargo, este nacionalismo absurdo ha prendido en Inglaterra y eso explica el famoso Brexit.
yo creo que el Brexit será una catástrofe para Inglaterra y que a la larga los ingleses, de esa manera sabia con la que han sabido resolver siempre sus problemas, regresarán a la Unión Europea, que es la única salida para Inglaterra, sobre todo, digamos, una vez que las ilusiones respecto a las relaciones con Estados Unidos se han evaporado. Clarísimamente, no, Estados Unidos no va a conceder los privilegios que creía Inglaterra que iba a conceder desde el punto de vista económico, de tal manera que yo creo que Inglaterra va a regresar a la Unión Europea. Probablemente van a buscar una fórmula que sea mucho más, digamos, atractiva que la fórmula anterior, pero, digamos, no creo que la Unión Europea esté amenazada por la salida del Brexit, aunque sí ha significado un traspiés muy serio, como lo está comprobando Inglaterra con los problemas que tiene con Irlanda y con Irlanda del Norte, a raíz justamente del Brexit, ¿no? Entonces, yo creo que Europa Occidental está en la buena dirección, aunque, digamos, hay algunos síntomas un poco inquietantes, como es la actitud pues tan agresiva que tiene Putin, ¿no? Pero digamos, Rusia no representa hoy en día lo que representaba, ni muchísimo menos, y creo que la OTAN, por ejemplo, representa mucho más hoy día de lo que representaba Rusia. Entonces, tengo la impresión de que Europa, aunque de una manera mucho más moderada, está en la buena dirección, ¿no? Ramón. De acuerdo. Mario, perdón. En los últimos años se viene registrando a nivel mundial el famoso calentamiento global y fenómenos climáticos inusuales y devastadores. ¿Cuál es tu percepción respecto del tema de la protección del medio ambiente y cómo deberíamos encararlo para crear conciencia en nuestras sociedades y empezar a actuar de inmediato? Pues yo creo que, digamos, esa pregunta tiene respuestas distintas para Europa, donde seguramente la conciencia de la preservación de la naturaleza es muchísimo mayor, donde ha llegado a muy amplios sectores de la población en general, que en el resto del mundo. Por ejemplo, en el África, probablemente en algunos países de América Latina, pues ahí no hay la conciencia de la importancia fundamental, central que tiene para el futuro de la humanidad, el cambio climático y la preservación de la naturaleza. En Europa sí hay una conciencia muy, digamos, generalizada de ese problema, aunque, digamos, la pandemia, pues en los últimos 16 meses ha hecho que pase a segundo lugar, por supuesto, la preocupación por la preservación del medio natural. Pero creo que ese es un tema que está muy arraigado hoy día en Europa y se ve por las legislaciones de los países en las que este es un tema absolutamente central, como lo ha reconocido la Unión Europea y está dando todas las directivas necesarias para estimular, digamos, esta conciencia que yo creo se ha desarrollado en Europa más que en ninguna otra parte, ¿no? Salvo quizá en los países del Asia, donde hay esta conciencia, pero todavía yo creo que es mucho menos importante, presente en la legalidad, en la legislación que dictan los gobiernos como en la Europa Occidental, ¿no? De acuerdo, gracias, Mario. Mario, uno de los, y aquí estoy recogiendo varias preguntas que resumen un poco lo que te voy a decir, que una de las cosas curiosas o sorprendentes que están ocurriendo en el proceso constituyente, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en Chile, es el resurgimiento o el surgimiento de muchas reclamaciones identitarias, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, la necesidad de hablar en el idioma mapuche, en el caso chileno, y bueno,
si eso uno lo extrapola, también en varias partes del mundo hay un surgimiento del tema de los fenómenos identitarios. ¿Tú crees que en Latinoamérica puede convertirse en un eje de una especie de línea de fractura social, política, el alza de reclamos identitarios que traten de negar el mestizaje, el aporte que le hizo en su momento España a nuestra región, la religión, el idioma, etcétera? Yo creo que el mestizaje hay que incentivarlo por todos los medios posibles. El mestizaje es una de las buenas cosas que nos han ocurrido y que tendríamos que trabajar en el sentido de acelerar el mestizaje lo más posible. Ahora, respecto al idioma, hay que conocer qué es lo que dicen los lingüistas. Los lingüistas dicen que al llegar los españoles a América Latina, se hablaban más o menos entre 1.500 y 5.000 lenguajes distintos que estaban en distintos niveles de desarrollo, por supuesto. Y que una de las cosas más positivas que nos trajo España es unificar América Latina en el español y el portugués en el Brasil. Ese es un gran privilegio, sin ninguna duda, porque España nos trajo no solo el español, nos trajo con el español el latín, y nos trajo a Shakespeare, y nos trajo a los filósofos alemanes, y nos trajo todo lo que representa la cultura de Occidente, que también es nuestra. También es nuestra. Nosotros estamos orgullosísimos del Quijote, pero debíamos estar también muy orgullosos de tener a Goethe, y de tener a Dante, y de tener a Shakespeare, gracias a los españoles. Entonces, no tiene mucho sentido resucitar y volcar, digamos, nuestras energías en resucitar idiomas que hablan muy pocas familias, como seguramente es el caso del mapuche. El mapuche, pues, hay muchos chilenos que pertenecen a esa etnia y que están perfectamente integrados dentro de un mundo moderno en el que el mapuche no representa gran cosa, ¿no? Si se trata de una curiosidad, pues bueno, sí, seguramente me parece muy bien para países muy prósperos, pero reinaugurar, digamos, una división en nuestras sociedades, resucitando lenguas que son muy minoritarias, ¿tiene algún sentido? ¿Va a facilitar, digamos, a esos sectores la modernización? Yo creo que no, francamente creo que no. Y eso, digamos, en el Perú es una realidad que se vive muy al día prácticamente. ¿Cuál es la dificultad mayor que tenemos en el Perú hoy día para incentivar el quechua, por ejemplo, que es un idioma pues, que se habló por varios millones de peruanos? Es que los padres no quieren que sus hijos hablen quechua porque se integran más fácilmente no hablando quechua y hablando español para conseguir trabajo, para desarrollarse, para progresar en la vida. Esos padres de familia que se oponen a que sus hijos hablen quechua, pues yo creo que están en la buena dirección, digamos, admiten una realidad, y eso, el quechua es un idioma muy grande, es un idioma que desgraciadamente no ha tenido unas publicaciones que le hayan permitido avanzar, progresar, de tal manera que es un idioma bastante quebrado, bastante fragmentado, ¿no? Pero de todas maneras me parece que esa no es la solución de los problemas de América Latina y que sería más bien complicar esos problemas añadiendo artificialmente un esfuerzo
para resucitarlos y darles, digamos, una presencia en nuestras sociedades que no tienen, que no han llegado a alcanzar. O sea que yo creo que tenemos que ser realistas a este respecto y no darle, digamos, a esos idiomas que muchas veces no son idiomas, que son idiomas arcaicos, que son idiomas bastante elementales y precarios, una presencia que realmente no tienen y que se quiere, digamos, extender por razones puramente políticas, ¿no? Mon. Sí, Mario, en los procesos electorales en países democráticos, básicamente elegimos a un líder, pero que representa implícitamente un plan y un equipo de trabajo. Y esa es la promesa que se presenta desde el lado de los candidatos y que los ciudadanos eligen en función de ello. ¿Qué sucede cuando solamente se vota en función de buenas intenciones? El líder no tiene el respaldo digamos, de un programa y finalmente no tiene el equipo para viabilizarlo. ¿Cuál sería en ese caso tus comentarios y tus sugerencias? Bueno, pues yo creo que es el caso del Perú, justamente, que tú has mencionado. Hay que explicarlo primero, por qué han votado los peruanos de esa manera, irresponsable, insensata. Bueno, porque la desesperación había cundido en el país en función de la pandemia, básicamente. Cuando la pandemia afectaba solamente a un sector minoritario de la población, pues no tenía, digamos, esas consecuencias. Pero cuando afectó realmente a los pobres, que todavía son la inmensa mayoría de los peruanos, y empezaron a morir como moscas los pobres, entonces eso ha traído consigo una reacción que era visceral mucho más que racional. Y yo creo que eso es lo que explica la elección de Castillo. La elección de Castillo es votar en contra de todo lo que representaba el Perú oficial, porque la gente pobre estaba profundamente indignada, porque allí había visto las grandes diferencias de clases, de tratamiento. Y entonces, desgraciadamente, digamos, estos peruanos que han votado por Castillo han votado mal. Han votado por la solución de un problema gravísimo que no tiene solución en ese campo. ¿Tú me quieres decir en qué forma se va a solucionar el problema de la pobreza en el Perú? Con que nosotros elijamos el modelo venezolano o el modelo cubano o el modelo nicaragüense. ¿En qué forma? Si esos países están muriendo de hambre, de falta de trabajo, si esos países son verdaderamente la calamidad política, social, económica, ¿en qué forma los problemas peruanos se van a resolver? La única manera de resolver los problemas del Perú era acabando con la pobreza. Y esta es la forma de volver a vivir la pobreza en sus maneras más dramáticas, en sus manifestaciones peores, y además la pérdida de la libertad. Digamos, si los peruanos eligen, si el gobierno peruano elige el modelo venezolano y el modelo cubano, bueno, pues entonces la libertad va a desaparecer. ¿Y qué ventaja nos han traído las dictaduras en nuestra historia? ¿Las dictaduras no han representado acaso lo peor para el Perú? El Perú era un país magnífico, un país muy poderoso, y las dictaduras han destruido ese país. Estábamos saliendo ya de ese problema. No había dictadores en nuestra... Bueno, había corrompidos presidentes, sí, muy corrompidos. Pero digamos, a pesar de eso, las instituciones estaban funcionando y había una economía que estaba prosperando, que estaba progresando. Bueno, pues todo eso se ha detenido hoy en día con una izquierda extrema que además está profundamente despistada. Es una izquierda que no representa en modo alguno la modernidad,
que está, digamos, aferrada a unas instituciones tradicionales que solo han traído pobreza y dictadura a las sociedades que las eligieron. Entonces, yo no veo cuál es la solución, a no ser que el Congreso, pues, en un acto de sensatez, pare de una manera muy enérgica a este gobierno, porque este gobierno no nos va a traer a nosotros, los peruanos, sino más pobreza y posiblemente una dictadura a la manera venezolana o cubana, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Mario. Oye, bueno, ya son las 10 de la mañana en Santiago. Vamos a hacer una última pregunta para no abusar de nuestro estimadísimo premio Nobel y de nuestros clientes. Y también hay varios clientes que han preguntado, bueno, han comentado de que hemos hablado mucho de la costa pacífico de nuestra región y que hemos hablado poco del Atlántico. Y ¿qué opinión tienes de los sucesos, de lo que está ocurriendo en Argentina, del gobierno de Fernández, de lo que podría ocurrir en Brasil, que eventualmente es la vuelta de Lula? ¿Qué visión tienes, no es cierto, de esos dos grandes países latinoamericanos que también, bueno, enfrentan sus desafíos en los próximos años? Pues yo tengo una sensación un poco dolorosa de Argentina. Cuando yo era niño, nosotros no soñábamos en Miraflores, ese barrio de Lima donde yo me crié, con Estados Unidos o con Europa, soñábamos con Argentina. La gran aspiración de los jóvenes era ir a estudiar a las universidades argentinas. Argentina era el lugar donde iban los recién casados. Argentina representaba no solamente la prosperidad, sino la cultura. De allí venían los grandes libros que leíamos. Cuando tú comparas esa Argentina de hace pues 50 años a la Argentina de nuestros días, es muy triste el espectáculo que ves. Realmente los argentinos tuvieron a un presidente que era moderno, que tenía un equipo magnífico, que era Macri. Desgraciadamente, desde el punto de vista económico, pues yo creo que Macri no acertó. Pero digamos, los que no acertaron fueron los peronistas. Los peronistas han sido la gran desgracia de Argentina y han llevado a ese país, que era, ya te digo, un país modélico cuando yo era niño, a la ruina en que es hoy en día. Entonces, yo tengo la impresión de que mientras Argentina no se libre del peronismo, va a seguir hundiéndose, porque, digamos, la ruina de Argentina comienza con el peronismo. Esa es la realidad, ¿eh? Que toma todas las medidas equivocadas en un país que estaba en la muy buena dirección, ¿no? Había abierto sus fronteras a la inmigración, eso le había traído un desarrollo realmente muy notable a la Argentina. Y entonces, pues ahora Argentina ha retrocedido de una manera terrible, y que creo que es también el caso del Brasil. Yo vi con cierta simpatía a Bolsonaro, que parecía una persona que traía buenas ideas, pero claramente su administración ha sido un fracaso. Creo que Brasil sigue siendo uno de los países más corrompidos de América Latina. Llegó a tener una empresa que funcionaba prácticamente como un ministerio de la corrupción. Bueno, pues, digamos, se ha parado un poco eso en América Latina porque ya no queremos saber hasta qué punto somos corrompidos los latinoamericanos, ¿no es verdad? Pero, digamos, el Brasil incitó a los latinoamericanos a ser corruptos de una manera verdaderamente escandalosa. Tenemos 5 presidentes que están acusados de corrupción ante el Poder Judicial por Odebrecht, o sea, una firma argentina que corrompía pues gobiernos y no solo latinoamericanos, ¿no? Entonces, digamos, Bolsonaro yo creo que ha sido un fracaso, que ha sido un demagogo, no estaba a la altura
del cargo que tenía, y creo que Lula será peor que él, ¿no? Yo creo que Lula, con toda la demagogia con que va a subir otra vez al poder, si es que sube, pues va a retroceder ese país, que es el país del futuro. Pero bueno, los brasileños, que tienen mucho sentido del humor, dicen, siempre será el país del futuro, ¿no? Nunca será el país del presente. Yo deseo que, digamos, ni el futuro de Bolsonaro ni el futuro de Lula representen lo que será un gobierno del Brasil que aprovechará los inmensos recursos que tiene ese gigantesco país, y que no ha encontrado hasta ahora, ¿no?, una manera de salir, digamos, de ese atolladero en el que lo han metido sus dirigentes políticos. Don Mario, sí, muchísimas gracias, don Mario. Tristes palabras para terminar, pero todos tenemos también esperanza en las próximas generaciones. Sí, sí. Oiga, usted... Yo también soy optimista respecto a América Latina. Creo que, digamos, esta es una etapa difícil que atravesamos, pero que al final América Latina va a encontrar su camino y que serán los jóvenes, ¿ah?, los que nos permitan salir de este enredo en el que estamos. Pensamos lo mismo. Oiga, para todos nosotros en la Reinvial, y estoy seguro para todos nuestros clientes, ha sido un honor haber compartido con usted esta mañana. Muchísimas gracias, nos ha entregado una visión y una opinión muy honesta, y eso es muy valorado por nosotros. Gracias, Ramón, también por acompañarnos una vez más. Gracias, José Manuel, y a todos nuestros clientes, gracias por también el tiempo que nos han dedicado, y pronto recibirán otra invitación a un seminario dedicado a traspasarles a ustedes nuestra visión de inversiones. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias.